Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. Vanguardia y excelencia. Doctorado en Ciencias de la Educación, enfoques filosóficos de la educación. Video Educabilidad. Autor José Miller Martínez Valenzuela. Doctora María Elia Telles Castilla. Bogotá, mayo 15 de 2021. En esta ocasión se hablará de la educabilidad como una capacidad esencialmente humana. Se trata de analizar el concepto de educabilidad en sus posibilidades, necesidades y condiciones límites. Una aproximación al tópico implica precisar que la educabilidad necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. El hombre como proyecto. Esto sucede en un proceso de comunicación entre un tú, un yo, un ella, un él, un nosotros. Ahora bien, en el marco de las ciencias de la educación, hablar de educabilidad implica contemplar cuestiones como el origen de la categoría y su significado, perspectivas de análisis, límites, condiciones, posibilidades espirituales y proyecciones personales. En cuanto al origen y significado del concepto, son varios los autores que atribuyen a Herbart tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos desde los que se articula el espacio nocional teórico de la educación. En este sentido, la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres, aunque Herbart ya había hecho análisis también de la inteligencia y el comportamiento animal. Esto es posible gracias a la plasticidad humana, lo que puede ser considerado como capacidad de adaptación transformante y transformadora. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal. También es posible entender la noción de educabilidad como una construcción social que trasciende al objeto de su familia y al sujeto y que da cuenta del desarrollo cognitivo básico que se produce. La educabilidad es una capacidad teleológica, individual y colectiva. Además de lo anterior, la educabilidad se caracteriza por ser personal. Es una capacidad natural, individual e irrenunciable. El Estado deberá garantizar su derecho, pero ese es un derecho que le pertenece por naturaleza a cada sujeto. Es intencional porque se realiza como proyecto autónomo y como proyecto
colectivo, como ser autónomo, pero también influenciado por proyectos heterónomos. Es dinámica. El hombre no resuelve su vida de forma solipsista. La educabilidad sucede en una interacción circunstancial. Como dijera Ortega y Gasset, yo soy con mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es necesaria. Sin ella, el hombre se vería privado de la posibilidad de autorrealización o capacidad de ser. Entre las perspectivas de análisis de la educabilidad tenemos el pesimismo pedagógico. Esta visión, fundamentada en la tesis de la herencia, en este sentido, en la constitución genética del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos y héroes también natos, como lo afirma Lombroso, según Flores, en el documento leído para elaborar este video. Esto es un innatismo heredado o predeterminado. Opuesto a esta perspectiva está el optimismo pedagógico, que fundamenta su argumento en el ambiente. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. En relación a esto existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La sociológica insiste en que la personalidad es fruto de un contacto intersubjetivo, de una comunicación interpersonal, de relaciones comunicacionales sociales. También está la psicológica. Según ella, la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a que se vea sujeta. Un individuo, de acuerdo al lugar donde ha nacido y a la sociedad donde se encuentra, también tiene una educabilidad. En tercer lugar aparece el optimismo moderado. Es una actitud de síntesis fruto de la interrelación entre el código genético y el ambiente. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria para influir en la herencia y en la educación en la adecuación del medio para la transformación del hombre. Esta contempla diferentes factores y elabora una síntesis entre la tesis y la antítesis anteriormente vistas. Límites generales de la educabilidad. De acuerdo a García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son los límites fronterizos. Estos son biopsíquico, social y espiritual. En otras palabras, existen limitaciones relacionadas con la corporidad, las relaciones socioculturales y las concepciones existencialistas que coartan la libertad del ser. Además, existen limitaciones derivadas de la intervención técnica y limitaciones concretas. Las limitaciones concretas son dadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. La educabilidad, siendo
que pertenece al ser humano por naturaleza, también tiene sus límites. La espiritualidad del ser humano y su proyección personal es personal, relacional y activa. El ser humano siempre está en perspectiva hacia la trascendencia. Siempre desea salir de su caverna e ir hacia el más allá, conquistar. En síntesis, la educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Esto es una posición 100% humanista. La integración, herencia, medio ambiente, metas personales, relaciones interculturales deben ser tenidas en cuenta en los procesos comunicativos porque ellas aparecen intrínsecas en la educabilidad del ser humano. Muchas gracias.